Para realizar este apartado del módulo 8, vamos a utilizar la herramienta Balsamiq Mockups. Para ello vamos a nuestro navegador habitual y buscamos la herramienta Balsamiq Mockups. En este caso podemos descargar esta aplicación ya sea para Windows o bien para Mac desde la página de balsamiq.com y tendremos una prueba gratuita de 30 días. Pero también podemos buscar cómo trabajar en Balsamiq Cloud en la nube sin descargar ningún tipo de aplicación. Es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a entrar en Balsamiq Cloud y nos tenemos que registrar. Podemos entrar con nuestro Google, con nuestra cuenta de Google. Como veremos, la interfaz es muy sencilla, muy intuitiva. Podemos ir creando nuevos proyectos como vemos. En este caso, al crearnos una nueva cuenta de usuario, podemos empezar a crear un nuevo proyecto. Veremos que la interfaz es muy intuitiva. Ahora mismo se está cargando. Tenemos al asistente que nos va dando algunas explicaciones de dónde utilizar las diferentes opciones que tenemos, tanto en las barras como las opciones de edición. Podemos añadir tantas wireframes como queramos. También podemos añadir diferentes opciones de búsqueda de herramientas, como veremos más adelante, y podemos compartir nuestros proyectos con otros usuarios. Esta es la interfaz del programa. En el desplegable de la izquierda, como vemos, nos aparece nuestra primera diapositiva, nuestro primer wireframe, que es el que nos aparece en la parte central y sobre el que vamos a trabajar. Vemos que tenemos diferentes barras de herramientas para editar diferentes dispositivos. Vamos a escoger, por ejemplo, la marca iOS, en este caso. Y, por ejemplo, vamos a seleccionar, vemos que nos aparecen otros iconos diferentes a los que teníamos antes, el iPhone. Para ello lo arrastramos hasta la parte central y haciendo zoom con el ratón podemos cambiar su tamaño. A trabajar sobre este dispositivo. Para ello lo primero que haremos será una búsqueda, por ejemplo, por internet de fondos de pantalla. En este caso ya los tenemos seleccionados y arrastraremos, por ejemplo, este hacia nuestro programa para poderlo cargar. Podemos reducirlo y adaptarlo al tamaño que deseamos. Por ejemplo, con un comando de texto. Si le damos en la barra de herramientas a Text, nos aparecerán todas las posibles opciones. Por ejemplo, vamos a elegir arrastrando a Subtitle y aquí podemos escribir lo que queramos. Por ejemplo, vamos a escribir Hello y podemos incluso aumentar el tamaño de los caracteres. Y podemos arrastrarlo y colocarlo en la disposición que queramos dentro de nuestra interfaz de aplicación móvil. Vamos a añadir otra wireframe, en este caso la segunda, y nuestro trabajo va a ser enlazar la primera con la segunda. Para ello veremos que dependiendo de los caracteres o comandos, diferentes iconos que introduzcamos en nuestra wireframe, podemos clicar y poner la opción de enlazar una con la otra. En este caso sería la New Wireframe 2.
Como vemos, aparece una flechita roja, que esto significa que si pulsamos sobre ella, iremos directamente a la New Wireframe. Si nos ponemos sobre la flecha y le damos al comando Alt más clic, es como enlazaremos con la siguiente wireframe. Ahora podemos trabajar sobre nuestra siguiente wireframe y podemos repetir la misma operación, seleccionar iOS y iPhone arrastrando, llevarlo a la parte central y variar su tamaño centrando el dispositivo en la parte central de la interfaz. De la misma forma, si no queremos variar el fondo, llevaremos el fondo hasta nuestra aplicación, hasta nuestra interfaz, para volver a colocarlo sobre el dispositivo. Tocamos en algún paso previo, siempre podemos volver atrás deshaciendo nuestra última acción dándole a la flecha del menú superior. Más rápida de trabajar, si queremos, es, por ejemplo, dentro de la wireframe, de la primera, en este caso, podemos pulsar el desplegable y ver que podemos duplicar esta wireframe para no tener que volverla a crear desde el inicio. En este caso, nos aparecerá en la pantalla una que será exactamente igual que la que teníamos en la primera interfaz de nuestro dispositivo app. Observar que también podemos renombrarlas para que no haya confusión a la hora de copiar cada una de las diapositivas. En este caso podemos enumerarlas para que no haya confusión y así tendremos un orden que será el orden de presentación o de enlace que queramos. En este caso tenemos 3 wireframes. Vamos a comprobar pulsando Alt más clic, nos enlaza la primera wireframe con la segunda. Podemos continuar trabajando sobre nuestra siguiente wireframe, eliminando los comandos que no queramos y añadiendo todos los demás que queramos añadir, como por ejemplo dándole en el menú a los botones, nos aparecerán todas las posibles opciones y arrastrando podemos colocar las que queramos sobre nuestra interfaz de aplicación móvil. En nuestra interfaz, en nuestra segunda wireframe, ya vemos que hemos podido llenarla con todos los elementos que queríamos según nuestro diseño o el diseño deseado. Y ahora vamos a enlazar con el link, por ejemplo, en este botón, vamos al menú, al desplegable de la derecha y vemos que lo podemos enlazar con nuestra wireframe 3. Si nos ponemos sobre la flechita roja que hemos introducido en el link del botón y le damos a Alt más clic, directamente nos aparecerá, nos mostrará la wireframe número 3 y lo que hemos procedido ha sido a modificarla cambiando el hello por see you later y después lo que vamos a hacer va a ser enlazarla con la 1. En este caso ya lo hemos hecho, como vemos aquí, lo hemos enlazado con la wireframe número 1. Es muy importante enlazar la última con la primera para que el usuario pueda directamente volver a entrar en nuestra aplicación.